La lluvia caía con una furia casi bíblica. Las gotas golpeaban el parabrisas del auto negro como si intentaran atravesarlo. Dentro, el señor Esteban Calderón, uno de los empresarios más poderosos del país, observaba con desprecio a través del cristal empañado. En la entrada de su mansión, un perro flaco, empapado y temblando, se había atrevido a acercarse a su portón dorado. «¡Sáquenlo de aquí!», gruñó, sin siquiera mirarlo a los ojos. El chofer bajó y con un gesto brusco ahuyentó al animal, que se alejó cojeando entre los charcos. Pero algo en aquella mirada triste del perro, antes de desaparecer, le provocó un escalofrío que no entendió. Desde el balcón del segundo piso, su hijo Mateo lo vio todo. Tenía apenas 13 años, pero sus ojos reflejaban más vacío que los del propio millonario. No era la primera vez que veía a su padre despreciar a alguien, humano o no, pero esa noche algo se rompió en su interior. Mateo bajó corriendo las escaleras, ignorando las órdenes del personal de seguridad, y salió bajo la tormenta. Quería alcanzar al perro antes de que el frío lo matara. El viento aullaba, las luces del jardín titilaban, y la silueta del animal se perdía entre las sombras del camino de tierra. Mateo gritó su nombre sin tener uno. «¡Ven! ¡No te haré daño!». Pero lo único que escuchó fue un gemido débil. Cuando finalmente lo encontró, el perro estaba junto a una vieja caja de cartón protegiendo algo. Mateo se acercó y al levantar la tapa, su corazón se detuvo. Dentro, envuelto en una manta empapada, había una fotografía vieja. Una foto en blanco y negro de su padre cuando era joven, abrazando a ese mismo perro. La verdad que había dormido por años estaba a punto de despertar. Esteban Calderón era un hombre que lo tenía todo: mansiones, empresas, autos de lujo y poder. Su nombre aparecía en revistas, y su sonrisa falsa era portada de campañas solidarias que en realidad financiaban su propio ego. Pero detrás de los muros de mármol y los trajes a medida, había un corazón vacío, endurecido por un pasado que había preferido enterrar bajo millones. Nadie conocía esa parte de su historia. Nadie, excepto aquel perro que había regresado del olvido. Mateo, su único hijo, vivía rodeado de privilegios, pero sin amor. Su padre le hablaba como si fuera un empleado más. Su madre había muerto años atrás, y los pasillos silenciosos de la mansión eran su único refugio. A menudo miraba desde la ventana a los niños jugando en la calle y se preguntaba cómo sería tener una vida normal, una en la que alguien lo abrazara sin esperar nada a cambio. Por eso, cuando vio a ese perro abandonado bajo la lluvia, sintió una conexión inmediata, un impulso que no pudo ignorar. A la mañana siguiente, mientras los guardias comentaban el incidente, Mateo bajó con la fotografía empapada en las manos. Se la mostró a su padre, esperando respuestas. Esteban, al verla, palideció. La tomó con temblor y por un segundo su fachada de hombre intocable se resquebrajó. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con una voz que no parecía la suya. Mateo no entendía nada, pero dentro de él crecía una pregunta que lo perseguiría durante toda la historia. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué tenía que ver ese perro con él? Ese encuentro fue el inicio de una transformación que nadie imaginaba. Lo que empezó como un acto de rechazo pronto se convertiría en una lección de humanidad, perdón y redención. Porque a veces el pasado regresa con 4 patas y una mirada que te obliga a recordar quién eras antes de olvidarte de ti mismo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo este video. Y cuando termines de ver esta historia, comparte. ¿Cuál es la mayor lección que te deja para tu vida? El amanecer sobre la ciudad era dorado y perfecto, como una pintura diseñada para los ojos de los ricos. Desde el piso 45 del edificio Calderón, el señor Esteban observaba el horizonte mientras un asistente le servía café colombiano en una taza de porcelana importada.
Todo a su alrededor irradiaba éxito: los relojes suizos, los cuadros de artistas muertos, las pantallas que mostraban las bolsas de valores subiendo. Sin embargo, detrás de esos cristales, su mirada parecía perdida en un vacío que ni todo su dinero podía llenar. Su empresa era un imperio de acero y contratos. Miles de empleados dependían de sus decisiones, pero para él eran solo números. Esteban se había convencido de que la empatía era un lujo que los poderosos no podían permitirse. Desde joven había aprendido que el mundo se divide entre quienes mandan y quienes obedecen, y él había prometido nunca volver a ser el segundo. Por eso, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa suya estaba calculada para mantener su trono intacto. Mientras él asistía a reuniones rodeado de aplausos falsos, su hijo Mateo desayunaba solo en la enorme mesa del comedor. Frente a él, los cubiertos relucían, pero la comida siempre sabía igual, fría y sin alma. La casa estaba llena de personal, pero vacía de afecto. Los únicos sonidos eran el eco de los pasos y el tic-tac del reloj de pared. Mateo miraba el lugar vacío de su madre, que había fallecido cuando él tenía apenas 5 años. Desde entonces, la distancia con su padre había crecido como una muralla imposible de escalar. A veces, Mateo intentaba hablar con él. Le contaba de sus clases, de los libros que leía, de los dibujos que hacía. Pero Esteban respondía con monosílabos, distraído entre llamadas y papeles. «Tienes que aprender a ser fuerte, hijo. El mundo no tiene compasión», solía decirle sin levantar la vista. Mateo asentía, aunque por dentro gritaba. No quería ser fuerte, quería ser visto. El único momento en que el joven se sentía libre era cuando salía al jardín. Allí, entre las flores cuidadas por jardineros y el canto artificial de los pájaros del aviario, imaginaba que estaba en otro lugar, uno donde pudiera correr sin miedo a ensuciarse. Desde lejos, los guardias lo observaban, siempre listos para recordarle que no debía acercarse a los portones ni hablar con los de afuera. Aquella rutina de lujos fríos continuó hasta la tarde, en que Esteban organizó una cena con inversionistas extranjeros. El salón principal fue adornado con candelabros, vinos carísimos y música de violines. Todos los invitados lo elogiaban, lo aplaudían, lo envidiaban, pero entre tanto brillo, nadie notó a Mateo sentado en la escalera del segundo piso, observando cómo su padre reía con desconocidos mientras ni siquiera lo había saludado ese día. Fue entonces cuando escuchó un ruido afuera, un ladrido débil. Mateo se levantó, intrigado, y se asomó por la ventana. En la entrada, bajo una farola, un perro sucio y delgado buscaba comida entre las bolsas. Parecía exhausto, pero su mirada era tan noble que el chico sintió algo dentro de él despertarse. Bajó corriendo las escaleras sin que nadie lo viera. Al abrir la puerta, el aire frío lo golpeó. El perro levantó la cabeza, temeroso. Mateo dio un paso, luego otro, hasta que quedó frente a él. «Hola, pequeño, ¿tienes hambre?», susurró. El animal movió apenas la cola, desconfiado. En ese instante un guardia lo vio y gritó: «Señorito Mateo, aléjese, ese animal puede estar enfermo». El niño se giró, pero antes de responder, la voz de su padre retumbó desde adentro. «Saquen a ese perro de mi propiedad ahora mismo». El ladrido del perro se mezcló con los gritos de los empleados y el rugido del motor del auto de lujo que llegaba. Esteban bajó, furioso, ordenando que limpiaran la entrada como si nunca hubiera estado allí. Mateo lo miró con los ojos llenos de lágrimas y sin decir palabra corrió hacia su habitación. Esa noche no cenó, no lloró, solo miró por la ventana, esperando volver a ver al perro. Afuera, entre las sombras, el animal se detuvo antes de desaparecer por el camino. Su figura temblorosa se perdió bajo la lluvia, pero no del corazón del niño. Porque, aunque ninguno de los dos lo sabía aún,
Aquel encuentro había sellado el destino de ambos, y pronto ese perro volvería con una verdad que rompería las cadenas del pasado. El amanecer siguiente fue gris, con una neblina espesa que cubría el barrio como si quisiera esconder sus secretos. Mateo no había dormido. Su mente no dejaba de pensar en aquel perro. En silencio, tomó una chaqueta, un trozo de pan del desayuno y salió por la puerta trasera, esa que los guardias rara vez vigilaban. Sentía que algo lo llamaba desde afuera, una fuerza invisible que lo empujaba a buscar al animal. Caminó por las calles empedradas que bordeaban la mansión. Nunca había estado tan lejos sin compañía. Todo le resultaba extraño y fascinante al mismo tiempo. A cada paso, el aire olía a tierra húmeda y a vida real, una vida que él solo había visto desde la ventana. Giró una esquina y lo vio. El mismo perro, acurrucado junto a un poste, con la pata lastimada y los ojos entrecerrados por el cansancio. Mateo se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», susurró. El perro levantó la cabeza y lo miró, pero no retrocedió. Había en su mirada una mezcla de dolor y esperanza, como si reconociera algo en el chico. Mateo extendió el pan. El animal lo olfateó. Luego dio un mordisco torpe, temblando de hambre. El niño sonrió. «Te llamaré Rocco», dijo, acariciándole suavemente la cabeza. Ese primer contacto marcó el inicio de un vínculo silencioso. Mateo pasaba cada mañana antes de ir al colegio para dejarle comida, y por las tardes volvía con mantas o agua. A veces se quedaba sentado junto a él, contándole historias o simplemente mirándolo respirar. Rocco, que al principio huía ante cualquier ruido, empezó a esperarlo. No necesitaban palabras. Bastaba con mirarse para entender que se habían encontrado cuando más se necesitaban. Pero la felicidad del secreto no duraría mucho. Un día, mientras Mateo le hablaba al perro, un coche negro se detuvo frente al callejón. Era uno de los hombres de seguridad de su padre. El guardia lo observó con el ceño fruncido. «Señorito Mateo, su padre está preocupado. No puede estar aquí». El niño se puso de pie, nervioso, ocultando a Rocco tras su cuerpo. «Solo estoy ayudando a este perro», respondió. «Las órdenes son claras», replicó el guardia. «Nada de callejeros cerca de la propiedad». De regreso en casa, Esteban lo esperaba en el despacho. «¿Qué estabas haciendo fuera?», preguntó con tono cortante. Mateo dudó, pero decidió decir la verdad. «Estaba con un perro, papá. Está herido. Deberíamos llevarlo al veterinario». El millonario se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos. «No, no quiero animales enfermos cerca. No más desobediencias». Su voz era firme, sin un rastro de ternura. Mateo bajó la cabeza, pero su mente ya había tomado una decisión. Esa noche, cuando todos dormían, volvió a salir. Llevaba una linterna, una manta y una caja. Encontró a Rocco en el mismo lugar, esperándolo. El perro se levantó con esfuerzo y Mateo lo abrazó con cuidado. «Te llevaré conmigo, no te dejaré solo». Lo ocultó en el cobertizo del jardín trasero, lejos de las cámaras. Le preparó un pequeño rincón con heno y comida. Por primera vez en su vida, sintió que hacía algo correcto, aunque fuera en secreto. Los días siguientes fueron de pura complicidad. Mateo hablaba con Rocco cada tarde, compartía su comida y lo cuidaba en silencio. El perro comenzó a mejorar, su pelaje volvió a brillar y su mirada recuperó la chispa de la vida. En esos momentos, Mateo sonreía como nunca antes lo había hecho. Era como si Rocco llenara el vacío que su padre había dejado con su frialdad. Sin embargo, el destino tiene la costumbre de aparecer justo cuando creemos estar a salvo. Una mañana, mientras Mateo jugaba con Rocco, escuchó la voz de su padre llamándolo desde el jardín. «¿Qué escondes ahí?». El niño intentó cerrar la puerta del cobertizo, pero Esteban ya había visto el movimiento. Dio unos pasos y al abrir la puerta,
Su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y furia. «¿Qué significa esto?», gritó, mirando al perro. El silencio fue absoluto. Mateo no respondió. Rocco, temeroso, retrocedió unos pasos, pero no huyó. Lo miró directamente a los ojos, y por un instante Esteban sintió algo que no entendió, una punzada de reconocimiento. Sin embargo, la reprimió de inmediato. «Sáquenlo de aquí», ordenó con voz helada. Mientras los guardias se acercaban, Rocco ladró, defendiendo al niño. Fue el primer enfrentamiento, y apenas el comienzo de un pasado que estaba a punto de resurgir. El grito de Esteban resonó por todo el jardín, rompiendo la calma de la mañana. Los guardias se apresuraron a cumplir la orden, pero Mateo se interpuso frente a ellos, extendiendo los brazos. «¡No lo toquen!», suplicó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz temblaba, pero no retrocedió. Rocco, herido y confundido, se mantenía detrás de él, gruñendo débilmente, como si supiera que aquel hombre era una amenaza para el único amigo que había encontrado. Esteban apretó los puños, furioso por lo que consideraba una desobediencia imperdonable. El silencio que siguió fue tenso. Solo se escuchaba la respiración agitada de Mateo y el eco distante de los pájaros. El millonario dio un paso al frente y lo miró con una frialdad que dolía más que cualquier golpe. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», dijo, con una calma peligrosa. «Estás trayendo basura a nuestra casa. ¿Quieres enfermarte? ¿Quieres traerle vergüenza a esta familia?». Cada palabra caía como una piedra sobre el corazón del niño. Mateo bajó la mirada, pero no se movió. «No es basura, es solo un perro que necesita ayuda. Mamá lo habría cuidado». El nombre de su madre cayó como un rayo en medio del aire. Esteban se quedó inmóvil, su expresión endurecida se quebró por un segundo. «No hables de tu madre», murmuró con voz baja, pero cargada de dolor. Luego giró y sin mirar atrás, se marchó. Los guardias se quedaron sin saber qué hacer, hasta que Mateo, con los ojos húmedos pero firmes, dijo: «Si alguien lo toca, le diré a todos lo que vi en la foto». Nadie entendió a qué se refería, pero sus palabras fueron suficientes para detenerlos. Esa noche, Mateo volvió al cobertizo. Rocco lo esperaba con el hocico apoyado sobre sus patas, triste pero tranquilo. El niño se arrodilló junto a él. «Lo siento, amigo. No quería que te gritaran». Rocco levantó la cabeza y le lamió las manos, como si perdonara todo sin condiciones. Era un gesto tan simple, tan puro, que a Mateo le costó contener las lágrimas. Por primera vez en años, alguien lo había consolado sin pedirle nada a cambio. Los días siguientes se convirtieron en un juego de silencios. Mateo seguía alimentando a Rocco a escondidas, mientras su padre fingía no saberlo. Pero en las noches, cuando todo se apagaba, Esteban caminaba hasta la ventana de su oficina y observaba el jardín. En la oscuridad alcanzaba a ver la sombra del perro moviéndose junto a su hijo. No entendía por qué no lo mandaba lejos. Había algo en ese animal, algo que le resultaba familiar, dolorosamente familiar. Una tarde, Esteban regresó antes de lo previsto. Mateo estaba cepillando a Rocco con un viejo peine y no escuchó el motor del auto. El millonario se detuvo a pocos metros y los observó sin hablar. El perro levantó la cabeza y, por un instante, sus miradas se cruzaron. Fue un segundo eterno. Esteban sintió que su respiración se detenía. Aquel par de ojos oscuros los había visto antes, en otra vida, en un pasado que creía enterrado. Dio un paso atrás, como si el recuerdo le quemara la piel. Esa noche, en el comedor, Esteban no probó bocado. Su mente estaba en otra parte. Los fragmentos de su juventud, las calles donde creció, los días en que fue pobre y soñaba con un futuro distinto, comenzaron a volver. Recordó a un cachorro idéntico a Rocco, corriendo tras él por los callejones, acompañándolo cuando no tenía nada.
Recordó también el día en que lo abandonó buscando escapar de la miseria. Todo lo que soy hoy fue porque dejé atrás mi debilidad, murmuró para sí mismo, sin notar que Mateo lo observaba desde el otro extremo de la mesa. El niño, sin embargo, veía algo más. Veía en su padre un hombre roto, alguien que había confundido poder con fortaleza. Sabía que algo importante se escondía tras ese desprecio hacia el perro, y en su interior tomó una decisión. No dejaría que Rocco sufriera lo mismo que su padre había sufrido en el pasado. Si debía enfrentarse al mundo, lo haría. Al día siguiente, cuando Mateo fue a ver a Rocco, encontró el cobertizo vacío. La puerta estaba abierta y las huellas del perro desaparecían hacia el portón principal. Sintió un nudo en el estómago. Corrió hasta la entrada y gritó su nombre bajo la lluvia, la misma lluvia que había marcado su primer encuentro. Nadie respondió. Solo el eco del viento le devolvía su voz. Esa noche, mientras Esteban bebía whisky en su estudio, escuchó un golpe en la ventana. Al mirar, vio la silueta de Mateo empapado, con la fotografía en la mano. «Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Quién era este perro?» El cristal que los separaba no pudo ocultar la expresión de culpa en los ojos del millonario, porque aquella verdad que llevaba años enterrada estaba a punto de salir a la luz. El sonido de la tormenta golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Esteban estaba de pie, inmóvil, con la mirada clavada en la fotografía que su hijo sostenía entre las manos. Esa imagen, empapada y vieja, mostraba a un joven de mirada inocente abrazando al mismo perro que ahora había reaparecido en sus vidas. «Respóndeme, papá», exigió Mateo con voz temblorosa pero firme. «¿Por qué tú estás en esta foto con Rocco? ¿Por qué lo abandonaste?» Esteban tragó saliva pero no dijo nada. Tomó el vaso de whisky, lo dejó sobre la mesa y caminó hacia la ventana. Afuera, el relámpago iluminó por un instante su rostro. No el del empresario poderoso, sino el de un hombre cansado, perseguido por sus fantasmas. «No es lo que piensas», murmuró finalmente. «Ese perro no debería haber vuelto». Mateo dio un paso al frente, dolido. «No debería. Él solo quería cariño. Tan peligroso es el amor para ti». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Esteban se giró, con los ojos llenos de rabia y algo más. Miedo. «Tú no entiendes, Mateo. Cuando yo era joven, pasé hambre, dormí en la calle. Ese perro fue mi única compañía, pero el día que conseguí salir de esa miseria, juré no volver a mirar atrás. Lo dejé porque no podía cargar con el pasado si quería sobrevivir». Mateo lo miró con incredulidad. «¿Sobrevivir? ¿Llamas sobrevivir a vivir sin alma? Lo dejaste cuando más te necesitaba, igual que a mí». Las palabras del niño fueron un golpe seco, directo al corazón. Esteban quedó mudo. Aquella frase lo atravesó como un cuchillo. Por un instante pensó en acercarse, abrazarlo, explicarle lo que ni él mismo entendía. Pero en vez de eso, levantó la voz. «Basta, no sabes lo que dices. Todo lo que tengo, todo lo que tú tienes, fue gracias a esa decisión». Mateo retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces quédate con tus millones, papá. Pero yo no quiero vivir en una casa donde no sepa lo que es querer». Corrió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró y dejó la fotografía sobre el escritorio. «Ese perro es más humano que tú», dijo con voz quebrada. Luego desapareció en el pasillo, dejando a Esteban solo, rodeado por el eco de su propia culpa. Esa noche, la mansión parecía un mausoleo. El millonario se quedó sentado frente al retrato de su difunta esposa, en silencio. «Él no entiende, yo solo quería protegerlo», murmuró, aunque ni siquiera él creía esas palabras. En el fondo, sabía que no era protección, sino miedo. Miedo a sentirse vulnerable. Miedo a volver a perder lo que una vez lo hizo feliz. Mientras tanto, Mateo corría bajo la lluvia, buscando desesperadamente a Rocco. Lo llamó por las calles,
entre los charcos y la niebla, hasta que sus fuerzas se agotaron. Se sentó en una acera, empapado y sollozando. «Rocco, por favor, vuelve». Horas después, una sombra apareció entre la neblina. Rocco cojeaba, pero al verlo, movió la cola débilmente. Mateo sonrió, aliviado, y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Te prometo que no volveré a dejarte solo», susurró entre lágrimas. No sabía cómo, pero sentía que ese perro era la clave para curar no solo su soledad, sino también la herida que su padre llevaba escondida. Cuando regresaron a casa, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Mateo entró por la puerta lateral, llevando a Rocco envuelto en una manta. Lo escondió en su habitación y se durmió a su lado, exhausto. En la penumbra del pasillo, una silueta observaba en silencio. Esteban. Había visto todo, pero no dijo nada. Solo permaneció allí, mirando a su hijo dormir con el perro que alguna vez había sido suyo. Una lágrima, silenciosa y pesada, rodó por su mejilla antes de que se alejara. A la mañana siguiente, Esteban convocó a su asistente y le dio una orden inesperada. «Quiero que investigues todo sobre los refugios de animales de la zona». El asistente lo miró, sorprendido. «¿Refugios, señor?» «Sí», respondió el millonario, con la mirada perdida en el jardín. «Creo que hay cosas que nunca debí abandonar». Pero cuando fue a despertar a Mateo para el desayuno, la cama estaba vacía. Solo encontró una nota sobre la almohada, escrita con letras temblorosas. «Papá, no te preocupes. Rocco y yo volveremos cuando entiendas lo que realmente importa». El millonario sintió cómo el aire le faltaba. Por primera vez en su vida, su dinero, sus autos y su poder no servían de nada. Su hijo se había ido, y con él, la última oportunidad de redimirse. El amanecer llegó con un silencio extraño, un vacío que ni el canto de los pájaros pudo llenar. La habitación de Mateo estaba vacía, la cama deshecha y la ventana abierta de par en par. El viento movía la cortina como si la casa respirara angustia. Esteban entró lentamente, sosteniendo la nota de su hijo entre las manos. La leyó una vez más, intentando encontrar en esas pocas palabras una explicación que calmara el dolor que lo estaba devorando por dentro. Pero no había consuelo. Su hijo se había ido, y con él la única oportunidad de reconciliarse con su pasado. Mientras tanto, lejos de la mansión, Mateo caminaba con Rocco por un camino rural que bordeaba la ciudad. Llevaba una mochila ligera, un abrigo viejo y el corazón lleno de determinación. No tenía un destino claro, solo la certeza de que debía alejarse de la frialdad de su padre. Cada paso era un acto de libertad y cada mirada del perro una promesa silenciosa de compañía. Rocco cojeaba un poco, pero no se quejaba. Caminaba a su lado como si entendiera que estaban huyendo no del lujo, sino del vacío. Se detuvieron junto a un río, donde el sol naciente se reflejaba en el agua. Mateo se arrodilló para llenar una botella y miró a Rocco. «Lo que hizo mi padre no fue justo, pero tú no mereces pagar por eso. Te cuidaré, lo prometo». Rocco lo miró con esa fidelidad que solo los animales conocen, esa lealtad que no necesita palabras. En ese momento, Mateo comprendió algo. El amor verdadero no se compra, se gana, y ese perro se lo había demostrado con cada gesto. De vuelta en la mansión, Esteban intentaba mantener la compostura frente a sus empleados, pero su mente era un torbellino. No podía concentrarse en los negocios, no podía pensar en otra cosa que no fuera el rostro de su hijo alejándose bajo la lluvia. Por primera vez en años, canceló todas sus reuniones. Cerró la puerta de su despacho y se quedó solo, mirando la fotografía sobre su escritorio, la misma imagen que había negado durante décadas. «Perdóname, viejo amigo», susurró al perro de la foto. «Te abandoné una vez, y ahora estoy pagando el precio». Los días pasaron lentos. Mateo y Rocco encontraron refugio en una vieja estación abandonada en las afueras de la ciudad. Allí, entre maderas y ecos del pasado, construyeron un pequeño hogar.
Mateo compartía su comida con el perro y Rocco, en agradecimiento, se mantenía siempre alerta, vigilando mientras el niño dormía. El frío era intenso, pero la presencia del animal lo hacía más llevadero. Esa unión entre ambos no era solo amistad, era supervivencia compartida. Una tarde, mientras Mateo exploraba el lugar, escuchó pasos detrás de él. Un grupo de hombres sin hogar se acercó, curiosos. No eran hostiles, solo desconfiados. Uno de ellos, un anciano de barba blanca, le preguntó qué hacía allí. Mateo explicó que había huido de casa. El hombre lo escuchó en silencio y luego sonrió con melancolía. A veces, los ricos tienen las casas más grandes, pero los corazones más vacíos. Le ofreció un trozo de pan y agregó: «Quédate si quieres, chico. Tú y tu perro parecen necesitar un lugar donde empezar de nuevo». Esa noche, alrededor de una fogata improvisada, Mateo contó su historia. Los hombres lo escuchaban con respeto. Algunos rieron al oír que era hijo de un millonario. Otros simplemente bajaron la cabeza, recordando sus propias pérdidas. Rocco se acurrucó junto a su dueño, atento a cada palabra, como si entendiera que ese momento marcaba un nuevo comienzo. Mateo miró las llamas y dijo en voz baja: «No volveré hasta que mi padre cambie, hasta que entienda que la riqueza no está en el oro, sino en el corazón». Mientras tanto, Esteban contrató detectives privados para buscar a su hijo, pero cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. Cuanto más buscaba, más se enfrentaba a su propia impotencia. Por primera vez, sintió lo que era no tener el control. Cada noche, se quedaba despierto imaginando dónde estaría Mateo, si tendría frío, si comería. Esa incertidumbre fue la grieta que empezó a derrumbar su orgullo. Una madrugada, Esteban condujo hasta el barrio donde había crecido, un lugar que no visitaba desde su juventud. Caminó por las calles rotas, miró los edificios viejos y reconoció el callejón donde había conocido a su perro por primera vez. Se detuvo frente a una pared cubierta de grafitis y susurró: «Rocco, si realmente eres tú, ayúdame a encontrar a mi hijo». En ese instante, una sombra se movió entre los escombros. No era su imaginación. Algo o alguien lo estaba escuchando. Rocco levantó la cabeza en la estación abandonada, como si hubiera sentido el llamado. Mateo también se inquietó, mirando hacia el horizonte. Era como si un hilo invisible conectara sus destinos, y aunque ninguno de los dos lo sabía, aquella noche marcaría el principio del perdón y de la más grande prueba de lealtad que el perro estaba a punto de demostrar. El amanecer trajo un viento helado que se filtraba entre las rendijas de la vieja estación. Mateo despertó con el cuerpo entumecido, pero Rocco seguía junto a él, dándole calor. Era un día más lejos de casa, un día más sobreviviendo con lo mínimo. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no sentía miedo, sentía propósito. Sabía que su padre lo buscaría, pero no quería ser encontrado. Al menos no hasta que Esteban entendiera el valor de la vida más allá del dinero. Esa mañana, el anciano que les había ofrecido refugio se acercó al muchacho. «Hay rumores de una tormenta fuerte que viene del norte», dijo con voz cansada. «Será mejor que se preparen». Mateo asintió y comenzó a asegurar las tablas del lugar con lo poco que tenía. Rocco lo seguía, observando cada movimiento, atento, fiel, como si comprendiera que algo importante se aproximaba. El cielo se oscurecía con rapidez, y el aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Mientras tanto, Esteban recorría la ciudad en su auto, acompañado de un detective. Llevaban días buscando sin descanso, revisando cámaras, hospitales, refugios. El millonario ya no lucía como el hombre elegante y calculador de siempre. Su rostro mostraba ojeras profundas, su traje arrugado, su voz quebrada por la culpa. «Si lo encontramos», dijo al detective, «prométame que me dejará hablar con él a solas». El hombre asintió, pero en el fondo
Esteban temía que fuera demasiado tarde. La tormenta llegó sin aviso. Los truenos cayeron sobre la ciudad como golpes de guerra, y la lluvia inundó las calles en cuestión de minutos. En la estación abandonada, el techo comenzó a ceder. Mateo abrazó a Rocco con fuerza. «Tranquilo, vamos a estar bien», murmuró, aunque él mismo temblaba. Un rayo cayó cerca, haciendo vibrar el suelo. El anciano gritó desde el otro extremo: «El techo se está cayendo, salgan de ahí». Pero antes de que Mateo pudiera moverse, una viga se desprendió y bloqueó la salida. El humo, el polvo y los gritos llenaron el aire. Rocco ladraba desesperado, intentando abrirse paso entre los escombros. Mateo tosía, atrapado entre maderas y metal. «¡Rocco, corre!», gritó, pero el perro se negó a dejarlo. Con una fuerza que parecía imposible para su tamaño, comenzó a empujar las tablas con el hocico y las patas. El fuego, provocado por un cable roto, empezaba a avanzar hacia ellos. Rocco se lanzó una y otra vez, hiriéndose, rasgando su piel, hasta que consiguió abrir un hueco lo suficientemente grande para que Mateo saliera. El chico logró escapar entre la lluvia, pero al girar, Rocco seguía adentro. «¡Rocco, sal!», gritó desesperado. El perro, exhausto, trató de avanzar, pero una nueva viga cayó, atrapándolo. Mateo corrió hacia él sin pensar, pero las llamas lo detuvieron. La desesperación lo ahogaba. En ese momento, unas luces rojas y azules iluminaron la calle. Una camioneta negra se detuvo. Esteban bajó del vehículo, corriendo bajo la lluvia. «¡Mateo!». Su voz se quebró al verlo. El reencuentro fue un instante congelado entre fuego y agua. «¡Papá, Rocco está dentro!», gritó el niño, intentando volver a entrar. Esteban lo sujetó con fuerza. «No puedes hacerlo, es peligroso». Pero al mirar las llamas, algo cambió en su rostro. Esa mirada del perro, esos ojos que lo habían acompañado en la infancia, cuando él también había estado perdido, le recordaron quién había sido antes de volverse piedra. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el fuego. Mateo gritó, pero Esteban ya había desaparecido entre el humo. Los segundos parecieron eternos. El calor era insoportable, el rugido del incendio, ensordecedor. Y entonces, de entre las llamas, apareció la silueta del millonario cargando a Rocco en sus brazos. Tosía cubierto de hollín, con la ropa ardiendo en algunos bordes, pero no soltó al animal hasta ponerlo a salvo. Luego cayó de rodillas, exhausto. Mateo corrió hacia él, llorando. «Papá, lo salvaste». Esteban levantó la mirada, jadeando. «No, hijo, él nos salvó a los dos». Rocco, débil pero con vida, lamió la mano del hombre que una vez lo había abandonado. En ese gesto se rompieron décadas de orgullo y culpa. El millonario lo abrazó, llorando por primera vez en muchos años. «Perdóname, viejo amigo, nunca debí dejarte». La lluvia apagó el fuego poco a poco. Los tres quedaron allí, bajo el agua, temblando pero juntos. Por primera vez no había diferencias entre el millonario, su hijo y el perro. Solo tres almas que habían sobrevivido al mismo incendio. Uno que no solo había consumido madera, sino también el orgullo, el miedo y la soledad. Esa noche, mientras una ambulancia se alejaba, Mateo sostuvo la mano de su padre. «Te dije que Rocco no era solo un perro». Esteban sonrió débilmente. «Lo sé, hijo. Es la parte de mí que nunca debí perder». El amanecer siguiente no trajo calma, sino murmullos. Las noticias del incendio y del rescate se esparcieron por toda la ciudad. Los periódicos hablaban del millonario que arriesgó su vida por un perro callejero, y las redes sociales se llenaron de imágenes tomadas por curiosos que habían presenciado el momento. Por primera vez en años, Esteban Calderón no aparecía en los titulares por un negocio o una fortuna, sino por un acto de humanidad. Y, sin embargo, él no se sentía un héroe. Se sentía simplemente vivo. Mateo y Rocco permanecían junto a él en el hospital. El perro, vendado y débil, reposaba a los pies de la cama.
Mateo no se separaba ni un instante, sosteniendo la mano de su padre mientras dormía. Esteban abría los ojos de vez en cuando, viendo a su hijo y al animal, y una sensación de paz lo invadía. Tal vez, pensó, esa era la familia que siempre había tenido y nunca había sabido cuidar. La herida en su alma dolía más que las quemaduras, pero por primera vez no quería esconderla. En la sala de espera, periodistas y empleados esperaban ansiosos. Algunos de sus socios pedían explicaciones, preocupados por la imagen pública del empresario. Su asistente más antiguo, el señor Velarde, lo visitó con gesto tenso. «Señor Calderón, su reputación está cambiando. La gente lo ve distinto. Hay quienes dicen que este acto podría dañar su autoridad». Esteban lo miró con serenidad. «Si salvar a un perro daña mi autoridad, entonces nunca la merecí». Esa frase, dicha con una calma desarmante, fue repetida más tarde en noticieros y titulares, convirtiéndose en símbolo de su transformación. Pero no todos estaban de acuerdo. En los círculos de poder, algunos comenzaron a murmurar que Esteban había perdido la cabeza, que su debilidad lo haría vulnerable. Los inversionistas lo evitaban, y algunos contratos empezaron a caer. Cuando Mateo se enteró, quiso enfrentarlos, pero su padre lo detuvo. «Déjalos, hijo. Si pierdo lo que tengo por ser humano, entonces tal vez por fin estoy ganando algo que vale la pena». Rocco se recuperaba lentamente, y cada día que pasaba se volvía más fuerte. Los doctores se sorprendían de su resistencia. «Tiene un corazón de hierro», decían, pero Esteban sabía que no era hierro, sino amor. El mismo amor que él había negado durante tantos años y que ahora se convertía en su motor para seguir adelante. Cada caricia que le daba al perro era un acto de perdón hacia sí mismo. Con el paso de las semanas, el millonario cambió radicalmente. Canceló reuniones, visitó refugios de animales, donó dinero sin pedir cámaras y comenzó a hablar en público sobre la importancia de la empatía. «No se trata de cuánto tenemos», decía en una entrevista, «sino de cuánto damos sin esperar nada a cambio». Muchos no lo creían, pensaban que era una estrategia de marketing. Pero quienes lo conocían sabían que esa mirada suya, antes vacía, ahora brillaba con algo nuevo: humildad. Mateo lo acompañaba en todo. Su relación se fortaleció como nunca antes. Padre e hijo, unidos por el mismo perro, aprendieron a escucharse, a reír, a compartir momentos simples. Ya no había silencios incómodos ni palabras frías. Ahora, cada día, Esteban encontraba motivos para agradecer, y cada noche, al ver a Rocco dormir entre ellos, entendía que ese animal había hecho más por su familia que todo el dinero del mundo. Sin embargo, la presión social seguía aumentando. Las acciones de su empresa caían, los medios lo atacaban por descuidar su imperio, y algunos socios intentaron expulsarlo de su propia junta directiva. Esteban los enfrentó con una calma que descolocó a todos. «Pasé toda mi vida construyendo un nombre», dijo con voz firme, «pero un perro me enseñó que lo más importante es no perder el alma por mantener una fachada». La noticia se volvió viral. Miles de personas comenzaron a admirarlo, no por su poder, sino por su cambio. Videos, comentarios y mensajes inundaron las redes. El millonario que aprendió a amar. Personas anónimas enviaban cartas agradeciéndole por inspirarlas a adoptar, a perdonar, a cambiar. Esteban leía cada una con lágrimas contenidas, sabiendo que sin buscarlo se había convertido en un símbolo de redención. Esa noche, sentado junto a su hijo y Rocco, miró las luces de la ciudad desde la terraza. «¿Sabes, Mateo?», dijo con una sonrisa suave. «Toda mi vida quise que mi nombre se recordara, pero si algún día la gente lo menciona, quiero que sea porque salvé a un perro». Mateo apoyó su cabeza en su hombro. «No lo salvaste, papá. Él te salvó a ti». El millonario sonrió, mirando al cielo estrellado. Lo sabía, y lo mejor estaba por venir. El sol se alzaba sobre la ciudad con una luz distinta, cálida,
casi simbólica. Era el día de la inauguración del nuevo refugio de animales, que llevaría el nombre de Rocco Esperanza, fundado y financiado por Esteban Calderón. Donde antes había oficinas y frías reuniones, ahora había un espacio lleno de vida. Ladridos, risas de niños, voluntarios corriendo entre jaulas limpias y corazones abiertos. Todo había cambiado, y en el centro de ese milagro el millonario caminaba despacio, con Mateo a un lado y Rocco al otro, rodeado de aplausos sinceros. El evento había convocado a cientos de personas, periodistas, familias y hasta antiguos socios que por orgullo o curiosidad habían acudido a ver si la transformación era real. Esteban no buscaba convencer a nadie, solo quería agradecer. Cuando subió al pequeño escenario improvisado, el murmullo se apagó. Tomó el micrófono con manos temblorosas y respiró hondo antes de hablar. Durante muchos años creí que el éxito se medía en cifras. Hoy sé que el verdadero éxito se mide en almas que tocas, en vidas que cambias, en corazones que aprendes a amar. El público escuchaba en silencio. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente sonreían. Mateo lo observaba con orgullo, sabiendo que aquel no era el mismo hombre que lo había criado con frialdad, sino alguien nuevo, reconstruido desde el dolor y el amor. Esteban continuó: este refugio no es un acto de caridad, es un acto de redención. Porque hace años abandoné a un perro que me acompañó cuando no tenía nada, y él regresó para recordarme que los verdaderos amigos nunca te olvidan, aunque tú los hayas dejado atrás. Las palabras resonaron como una confesión. Muchos se conmovieron, algunos lloraron. Rocco, sentado junto al escenario, alzó la cabeza como si entendiera que aquel discurso era también suyo. Sus ojos brillaban, y su pelaje, aunque marcado por cicatrices, irradiaba fuerza. Esteban se inclinó, bajó del escenario y se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos y dijo con voz entrecortada: «Gracias por no rendirte conmigo». La multitud estalló en aplausos. Era una escena tan humana, tan pura, que ninguna fortuna podría comprarla. Los días siguientes, el refugio se convirtió en un símbolo. Gente de todo el país enviaba donaciones, adoptaba animales, compartía la historia del millonario que encontró la paz en el corazón de un perro. Las redes se inundaron de mensajes: «Gracias, Rocco. El amor siempre gana. El dinero no puede comprar la redención». Cada mensaje era un recordatorio de que, a veces, un acto de bondad puede encender una cadena de milagros. Pero lo más importante ocurrió en silencio, en la intimidad de una tarde cualquiera. Esteban caminaba por el jardín de su mansión, ese lugar que antes le parecía una prisión de oro, y vio a Mateo jugando con Rocco entre las flores. Los dos reían, libres, felices. El millonario se quedó observándolos desde la distancia, con el corazón ligero. Por primera vez no sintió necesidad de controlar nada. Solo disfrutó del momento, del sonido de la risa, del ladrido que rompía el aire con alegría. Esa noche, durante la cena, Mateo lo miró con una sonrisa traviesa. «¿Sabes, papá? Rocco ya no es un perro callejero, es parte de nuestra familia». Esteban asintió, acariciando al animal que descansaba a sus pies. «Tienes razón. Y tú me enseñaste lo que significa tener una». Los tres compartieron un silencio cómodo, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Era el tipo de silencio que nace cuando el alma, por fin, encuentra su lugar. En los días siguientes, Esteban rechazó varias ofertas de negocios que prometían millones. Ya no le interesaba el poder. Dedicó su tiempo a viajar con Mateo, a visitar comunidades, a rescatar animales abandonados. Su rostro comenzó a cambiar en los medios. Ya no era el símbolo del ego y la ambición, sino el del perdón y la segunda oportunidad. Y cada vez que alguien le preguntaba qué lo había hecho cambiar, respondía con una sonrisa: «Un perro que me enseñó lo que es el amor incondicional».
El atardecer de un domingo, mientras el cielo se teñía de naranja, Esteban escribió una frase en la entrada del refugio: «Las segundas oportunidades existen y a veces ladran». Mateo la leyó en voz alta y rió. Rocco movió la cola, como si entendiera que esa frase era también su legado. El millonario levantó la vista al cielo, cerró los ojos y respiró profundo. Había pasado de humillar a un perro a aprender de él la lección más grande de su vida, que el amor, cuando es verdadero, siempre vuelve. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquel día bajo la lluvia jamás se borró. Esteban Calderón ya no era el magnate temido ni el hombre de traje impecable que todos admiraban desde lejos. Era simplemente un padre, un amigo y un ser humano agradecido. Su mayor fortuna ya no estaba en los bancos, sino en los ojos de su hijo y en la lealtad silenciosa de Rocco, el perro que lo había salvado de sí mismo. Cada mañana, antes de iniciar sus labores en el refugio, Esteban caminaba con Mateo y Rocco por el jardín. A veces no decían nada, solo se escuchaba el sonido de las hojas, el ladrido alegre y el canto de los pájaros. Era en esos silencios donde encontraba la paz que el dinero nunca le dio. Entendió que había pasado toda su vida buscando grandeza afuera, sin darse cuenta de que lo más valioso siempre había estado esperándolo en casa. Una tarde, mientras observaba el atardecer junto a su hijo y su perro, murmuró: «Gracias por devolverme el corazón». Mateo sonrió. Rocco apoyó la cabeza sobre su pierna, y en ese instante Esteban supo que por fin había aprendido a amar sin condiciones. ¿Y tú? Después de ver esta historia, ¿qué lección te llevas para tu vida? Escríbelo en los comentarios.